Dime quién fue, hijo, por lo que más quieras. Dime quién te hizo esto. Ya tengo todo listo para dar con él. En cuanto tú me digas, saldré a buscarlo. Anda, dime quién te lo hizo. No sé, no le vi la cara. Todo estaba oscuro y nada más sentí lo que le dije. Algo tienes que recordar, hijo, piensa. Alguna voz, un gesto, al menos un sonido de algo que me ayude a dar con él. Si no me lo quieres decir por miedo, no te apures, no voy solo. Afuera tengo a 3 de mis compadres y vamos a ir juntos a buscarlo. Solo dime y hacemos que pague su maldad. No recuerdo nada, es así como le digo. Iba yo caminando por la noche y sin decirme nada, ni darme siquiera alguna explicación, vi nada más el bulto negro que se me aventó. Después sentí algo frío que se me metía hasta dentro de las tripas y que resultó ser una puntilla de metal que me retorció lo que uno lleva dentro. Pero no recuerdo nada más. Eso fue lo que le dijo Fabián a su padre, don Martín. Don Martín Quintero, patrón mío desde que me acuerdo, ya sea por conveniencia o por no quedarme más alternativa. Y puede más por lo segundo que por lo primero. A don Martín lo conocí desde que él tenía la edad de su hijo. Siempre fue así de malicioso. Desde muy joven se le veía oscura la mirada y los ojos fruncidos como si llevara adentro un perro enfurecido. Y fue esa misma maldad la que heredó su hijo, Fabián, que era igual o peor. Si acaso por eso le había pasado lo que le pasó. Lo llevaron todavía como dormido hasta la casa de don Martín. A primera hora, muy en la mañana, las viejas devotas que van a misa encontraron a Fabián. Según ellas, el charco de sangre en que estaba tumbado el muchacho era tan así de este tamaño que hasta tuvieron que espantar a los perros que se habían arrimado a lengüetearlo. Nosotros fuimos a recogerlo. Para entonces ya muchas personas se habían juntado a curiosear y prenderle veladoras. Aquí todos conocían a Fabián, con lo maldoso que era y siendo hijo de quién es. No hacía falta pensar mucho para imaginarse los motivos que tuvieron para meterle aquel puñal en la barriga. Lo que sí resultaba más difícil era saber quién le hizo el favor de entre tantos que le traían ganas desde mucho atrás. Yo le soportaba a don Martín todo lo que fuera. Bueno, hasta los malos tratos. Eso no me importaba demasiado, pero a su hijo lo traía muy atravesado. Con toda la mala pinta del papá, se aprovechaba de todos los de por aquí. No es que su padre no haya hecho lo mismo, pero que un chamaquito así lo hiciera. Y más que cargara conmigo para darse valor cada que le era indispensable, eso hacía que me tronara la cabeza por dentro. Eso pasaba cuando me mandaba llamar y yo tenía que seguirlo a todos lados con la pistola siempre lista para defenderlo, ya fuera para metérsele en la cama a cuanta mujer se le viniera en gana o para irse a robar lo que se le atravesara. Cierto es que me tocaba lo mío y pues yo a eso no le ponía objeciones, pero tampoco quitaba que se me revolviera el gusto con lo mal que me caía el chamaco. Por eso no me apuró gran cosa cuando lo encontraron medio muerto, con la cara embarrada de su propia sangre. A fin de cuentas, don Martín no podía recriminarme a mí. Yo siempre lo cuidaba, eso es verdad. Pero esa noche en especial, Fabián quiso que lo dejara solo. Todavía cuando yo insistí en acompañarlo, él me corrió con malos modos, sacando todo ese berrinche que llevaba tan adentro. Así que por ese lado podía estar tranquilo. Él se lo buscó. Estuvo 3 semanas así como dormido, nada más a quéjese y quéjese, con una venda muy apretada a la altura del ombligo, una venda siempre ensangrentada que le detenía la vida. Lo metieron a la cama y se la pasó murmurando, diciendo cosas entre sueños, mientras el sudor le brotaba como perlas de agua en todo el cuerpo. Había perdido mucha sangre. Bueno, eso dijo el doctor, quien estuvo todo el tiempo al lado suyo, no tanto por devoción, sino por todas esas amenazas que le hizo don Martín. Nosotros teníamos el encargo de vigilar que no se fuera a ir. Día y noche estuvo sentado junto a la cama de Fabián, tratando de alejarlo de la muerte y de paso, alejándose él también.
Después de todo lo que pasó a Fabián, el patrón agarró un odio contra todos. No distinguió entre unos y otros, para él todos éramos culpables, porque no confiaba ni en nosotros con todo y que éramos nosotros los que le hacíamos sus trabajos. Él mismo me lo dijo. Mira, Javier, dentro de esta bola de infelices está el que le hizo esto a mi hijo. Si les damos a todos parejos, también le vamos a dar a ese en la cabeza. Y más le vale que sea de este modo, porque donde me entere quién se lo hizo, peor para él. Y así fue como comenzamos a arrasar con todo. Mientras el padre de la iglesia daba misas por la pronta recuperación de Fabián Quintero, nosotros obedecíamos lo que nos mandaba don Martín. No quedó lugar de por aquí sin que le claváramos los dientes. Hombres, mujeres, niños, hasta los propios viejos, nos fuimos contra todos los enemigos del patrón. ¿Qué más nos daba golpear con esa hazaña, medio matar a unos que a los otros, entrar a las casas y llevarnos cualquier cosa que se nos antojara con cualquier pretexto? Teníamos el permiso y a nosotros eso nos dio manga ancha para lo que se nos antojara. En todos esos días en que Fabián estuvo en cama a punto de morirse, a don Martín se le soltó el diablo que llevaba dentro. A todos nos tocó, desde los peones hasta la gente que vivía más allá de Cuatro Lomas. Pero sin importar a cuántos aplastábamos con toda nuestra fuerza, el patrón seguía con las mismas, sin saciarse. Se veía más sediento cada vez. Esa sed de sangre que con nada se aplacaba y que lo empezó a consumir muy despacito. Primero se le descompuso la cara hasta volverse colorada. Después le vinieron unos dolores en el pecho que lo hacían doblarse para enfrente y a veces también para los lados. Clavaba las rodillas en el suelo mientras batallaba para llevarse el aire a los pulmones. Al final, esa furia se le fue volviendo miedo. Comenzó a desconfiar de todos como si fuera un animal acorralado. Fue ese mismo sentimiento el que hizo que dejara esta tierra seca, llena de un aire a muerte que se levantaba en medio del silencio. Porque después no se conformó con ordenar que golpeáramos a todos. A muchos otros de los que sospechaba más sin que existiera algún motivo, simplemente los mató. Pasábamos con él a la cabeza tocando de puerta en puerta, cumpliendo con la lista que nos entregó. Se llevó a media decena por delante. Para entonces, este pueblo se vistió de soledad. Casi nadie se quedó por estos rumbos. Fueron huyendo todos juntos en manada, mientras nosotros nos hacíamos de la vista gorda con tal de no alertar a don Martín, dejando que más de medio pueblo saliera huyendo de esta muerte que tenía el mismo nombre que el patrón. Cuando ya casi no quedaba gente por aquí, los poquitos que se habían salvado se la pasaban encerrados en sus casas, despertó Fabián. Al principio tenía la mente en blanco como si todos sus recuerdos se le hubieran escapado de las manos. Después, con muchos trabajos, fue recordando poco a poco. Comenzó a unir retazo por retazo lo que le pasó, hasta que pudo decirle a don Martín unas cuantas cosas de esa noche, pero no logró ponerse en pie ni en ese entonces ni después. La debilidad lo había tumbado para siempre. A mí me tocó también estar al lado suyo. Tenía que estar junto al doctor sin dejarlo descansar, cuidando de que no se fuera a separar de aquella cama desde donde Fabián nos miraba con ojos asustados. Aquellos ojos estirados, moribundos y apagados que se quedaban viendo un mismo punto en la pared como si estuvieran observando la sombra de la muerte. Lo cierto es que se le veía la resignación muy metida en la mirada. El doctor hizo de todo para tratar de mantenerlo en esta vida. Al principio le ponía inyecciones, fomentos de hierbas en la frente. Cuando vio que nada funcionaba, comenzó a rezar. Rezaba para que Fabián se pusiera bueno y sano, para que se fortaleciera de milagro y se levantara a respirar. Solo así se salvaría él también. Pero la salud jamás llegó. Fui viendo cómo a Fabián se le entristecía el cuerpo entero, cómo se le vencía la cabeza sin que él pudiera hacer mucho para sopesarla, cómo se le iban las manos para abajo cuando trataba de levantarlas, hasta que no le sirvieron ni para llevarse la comida a la boca. Ya para entonces no había nada más que hacer.
Por más esfuerzos que hizo el doctor, el cuerpo de Fabián se iba haciendo cada vez más como un trapito lacio, como si lo hubieran exprimido. Le costaba trabajo hablar y acabó por no reconocernos. La fiebre le nubló los ojos. Arrastraba la cabeza de un lado para el otro, sacudiéndola con toda la violencia que podía, como si quisiera quitarse una venda de los ojos. Después le llegó la desesperación y en los intentos que hizo por moverse le vinieron los vómitos de sangre. Entonces se dejó caer de golpe y se fue quedando dormido, aguantando el peso de la muerte. La cabeza se le fue de lado y luego para atrás, mientras la mirada se le puso blanca. Luego cerró los ojos un poquito y ya no pudo respirar, ni porque murió con la boca muy abierta. Así fueron los últimos minutos de Fabián Quintero. La noticia le pegó duro a don Martín. Se encerró en su cuarto esperando que la pena se marchara, tratando de tragársela con cuanta botella se alcanzó a tomar. Ese día las campanas estuvieron repicando desde antes del amanecer. Fabián se quedó dormido y ya no despertó. Nosotros alcanzamos a escuchar los campanazos hasta el libramiento de la cofradía. Hasta allá fue donde nos encontramos al doctor, que traía tanta prisa para irse luego de que vio que eran las últimas horas de Fabián. Aprovechó el alboroto que se armó con el presentimiento de la muerte y salió corriendo. Lo dejamos muerto donde lo encontramos, tirado entre la sombra de los árboles, mientras las campanas seguían sonando con una tristeza que a uno se le entristecía también el corazón. No alcanzó más que a decir ¡Jesús! Y se quedó tumbado en el camino luego de que le dimos un machetazo en la cabeza y después un tiro en medio de la espalda. Fueron 6 días de campanazos, 6 días con sus noches de ese sonido de campanas llenando el aire con sus gritos roncos. Era un ruido que ya no se aguantaba, se metía muy adentro para llenarnos de desesperación y allí se quedaba dando vueltas como un eco moribundo. No era que don Martín quisiera recordar a su hijo, sino que quería volvernos locos a todos los que nos quedábamos por aquí. Pero él fue el único en volverse loco de verdad. La borrachera le duró 3 días. Daba pena verlo con los pelos embarrados y ese sudor lleno de polvo haciendo surcos en su cara. Vaciaba botella tras botella como si quisiera acabar con el abasto del lugar. Hubo misa a cada rato. Teníamos la orden de obligar al cura a celebrar al menos 3 misas al día por el alma de Fabián. Misa tras misa con la iglesia vacía. Después venían los rosarios con letanías tan largas y llenas de dolor para que de paso sirvieran como penitencia, y un montón de viejas enlutadas que trajimos de más allá de 4 lomas y que tenían la consigna de estar sollozando todo el día. Mientras tanto, las campanas seguían sonando, acabándose de llevar toda esperanza. Fue por esos días cuando el pueblo se quedó de veras solo. Hasta algunos de nosotros prefirieron irse aprovechando la borrachera del patrón. Aquellos 3 días en los que se le escapó lo último que le quedaba de buen entendimiento, porque en cuanto se le pasó la borrachera nos dimos cuenta de que ya se le había subido la locura. Nos miraba y nos volvía a mirar sin atinar a decirnos algo. Se la pasó en silencio muy metido en su cabeza hasta que muy al rato me mandó llamar. Todavía seguían sonando las campanas, por lo que me dio trabajo escuchar lo que decía, porque su voz era apenas un hilito de sonidos. «Mátalos a todos», me ordenó, y volvió a clavar los ojos en la oscuridad. Pero para entonces no quedaba nadie a quien matar. El pueblo se había quedado solo, nada más, poblado por un viento muy seco y muy amargo que lo recorría sin parar y que se la pasaba azotando las puertas de las casas solas. Sin embargo, yo tenía que cumplir aquella orden, así que me salí del camino y maté al primer hombre que tuvo la desgracia de cruzárseme en la mira. Tenía que llevarle los muertos para que el patrón los viera. Quería ver los cuerpos con sus propios ojos, sentir las pieles frías endureciéndose tras la llegada de la muerte. Y se los llevé. Le llevé al mismo hombre varias veces, siempre vestido con algo diferente, con sombrero, sin zarape, con el bigote recortado. Don Martín ya no veía, solo miraba de reojo y cada vez que se lo presentaba decía lo mismo que dijo la primera vez.
Ahora sí, Javier, este es el asesino. Y volví a decir lo mismo una y otra vez como si quisiera convencerse, incluso cuando el cuerpo de aquel hombre comenzó a apestar con el paso de los días. Después de que me decía todo eso, se volvía a meter en sí mismo y se envolvía con su propia soledad. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca supo bien a bien quién había matado a su hijo. Pero yo sí lo supe. Yo maté a Fabián. Una noche antes de que lo matara me mandó llamar. Me ordenó que lo siguiera como me lo había ordenado tantas veces. Quería ir a metérsele a la cama a la niña Eugenia, una muchachita sola. Ella lo había estado desairando, así que yo tuve que ir en varias ocasiones, primero ahuyentarle a sus muchos pretendientes y de paso asustarle ella también, para que no le pusiera demasiada resistencia. Pero esa noche Fabián estaba decidido a meterse entre sus brazos por más que no quisiera. En el camino me fue repitiendo su misma cantaleta que tanto me chocaba. Con sus aires de patrón, el chamaquito ese era una cosa pesada, como una patada en las costillas. Me dijo: mira, Javier, yo sé que no te caigo bien, pero vete acostumbrando. Antes de lo que piensas, todo esto será mío. Mi padre ya está viejo como tú. ¿Qué tanto falta para que él no esté y yo sea tu único patrón? Me había dicho lo mismo no sé cuántas veces y cada vez que lo decía a mí se me revolvía todo por adentro. Fabián tenía la sangre tan pesada que solo lo aguantaba por pura obligación. Por eso se me ocurrió matarlo. Eso sucedió después del asunto de la niña Eugenia, cuando al regresar a mi casa me quedé afuera cogiendo el fresco de la noche. Estuve viendo el pedacito de luna que se asomaba por el cielo y después la seguí mientras recorría la oscuridad entre las nubes. Allá junto a la milpa que bordea la sierra, alcancé a ver la sombra de los animales que se habían juntado a descansar después de estar pastando todo el día. Me puse atento al ruido de los sapos y me entró una nostalgia que hace mucho no sentía. Nada más me acuerdo que los ojos se me llenaron de aire fresco y me entraron unas ganas de salir corriendo para disfrutar de esa libertad que de pronto se me había metido. Pero luego me acordé de don Martín y de Fabián. Ellos me tenían muy agarrado y me entró coraje. De ese coraje que pega y lo hace a uno pensar que hasta la mente reclama de tanto pensamiento con que uno la castiga. Por eso, noches después, cuando Fabián había agarrado valor para meterse a la cama de la niña Eugenia él solo, sin contar con mi presencia que la amenazara, quise aprovechar. Me despidió de malos modos para que lo dejara solo, así que lo acompañé nada más hasta la calle de la iglesia, justo antes de doblar la esquina. Me quedé de pie, viéndolo avanzar unos cuantos metros, y me fui corriendo por el otro lado, dándole vuelta al caserío para topármelo de frente antes de que saliera de la calle. Me quité el sombrero y me eché el gabán encima. Así medio hecho bola para que no reconociera mi figura. Y lo vi venir, encaramado como era. Avancé hacia él cojeando y encorvado como si fuera un viejo contraído, y cuando pasó a mi lado y él se esforzó por apartar la vista y no toparse con mis ojos, porque decía que le daban asco los viejos de este pueblo, aproveché para clavarle aquella puntilla de metal que tantas horas estuve afilando de uno y otro lado. Sentí su cuerpo suavecito, mientras yo le encajaba el puñal más y más profundo cada vez. Se le doblaron las rodillas y se fue debilitando mientras yo sentía los chorros de sangre cayéndome en los pantalones. Quiso gritar, pero le pegué en la oreja con tantas fuerzas que se quedó tirado moviéndose como un enfermo de desmayos. Nada más terminé de darle vueltas al cuchillo, retorciéndolo muy bien y haciéndole más grande el agujero para que se desangrara a gusto. En la mañana nos llegó la noticia y me encontré con que siempre no se había acabado de morir. Fabián estuvo muchos días dormidos. Después se fue a descansar en paz. Cuando don Martín salió a la calle, vio que todo esto se había quedado solo.
Miró despacio, moviendo la cabeza para todos lados, fijándose en la soledad que soplaba por aquí y que levantaba unas nubes de polvo que iban por todo el pueblo sin encontrar un acomodo. Abrió la boca y dejó que la tierra se le metiera en la garganta. No tenía con quién seguir descargando su odio, de modo que ese sentimiento se le quedó trabado y lo volvió loco, de a de veras. Se tragó su propio corazón y así se la pasó, atragantado y solo como solamente pueden estar los animales carroñeros. Se atragantó de pesares hasta el día en que él también murió. Cierto es que yo quería matar a Fabián Quintero, pero no me imaginé el dolor que sentiría su padre. Yo dejé que don Martín se muriera despacito, sin que nadie lo ayudara, para darle tiempo de hacer su examen de conciencia y así tal vez se arrepintiera. Al cabo que con él no era el problema, a él sí le tenía algo de cariño.